Bueno, vamos a empezar. Les doy la bienvenida a todos. Yo soy Alexia Calfayán, para los que no me conocen, soy la directora del Instituto de Roberto Piazza de la sede de Belgrano, en Capital Federal, que es la única sede que actualmente está en Capital Federal. Les cuento un poquito de mi historia para que conozcan. Soy la representante de la firma hace 4 años prácticamente. Junto con mi papá y mi hermana somos parte de un grupo familiar que llevamos adelante, dirigimos las sedes de Morón, de San Justo y de Belgrano. Yo estoy principalmente en la de Belgrano. Mi padre hace 20 años que está en todo lo que es institutos y hace 10 años que estamos con Roberto. Bueno, hoy tenemos clase virtual de asesoramiento de imagen. Les vamos a dar un pantallazo de qué se trata esto de ser asesor de imagen, qué es lo que se puede aprender en un curso mucho más extenso, porque es un mundo mucho más... uy, se me fue la pantalla, ¿no? Ah, no. Ah, no, hay alguien que empezó a compartir. Perdón. A ver, denme un minuto. Bien. Ahí ven todos la pantalla, ¿verdad? Bien. Les decía bueno, que hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con asesoramiento de imagen, todo lo que van a poder aprender en un curso de mucho más extenso, ¿sí? Les voy a presentar al profesor, que es Sergio García. Ya le doy la palabra. Denme un minutito que les quiero mostrar un poco de qué se trata, cuáles son los valores del curso. Van a ser 12 clases, va a ser un curso 100% virtual, o sea que lo van a poder hacer desde cualquier parte. Son 12 clases de 2 horas cada clase y se va a cursar los lunes y jueves de 16 a 18 horas. El curso tiene un valor normal de 4.500 pesos, pero ahora estamos con una promoción hasta el lunes 20 de abril de 3.600 pesos, ¿sí? Y además, este valor se puede abonar en 12 cuotas sin interés, en hasta 12 cuotas sin interés. Lo pueden hacer en menos o más. Así que es algo súper accesible. Después, al finalizar la reunión, les vamos a enviar más información acerca de cómo pueden hacer para inscribirse y para acceder al curso. Les cuento que estas clases están siendo grabadas, esta misma clase está siendo grabada, también se los vamos a enviar por si quieren repetirla. Asimismo, les cuento que si quieren levantar la mano o consultar algo durante la clase, lo pueden hacer a través del chat, que lo tienen en un costadito a la derecha, si no me equivoco, tanto en los celulares como en las computadoras. Y si no, también se pueden sacar el mute. Yo desde acá voy a controlar y voy a estar observando o escuchando que estén todos los micrófonos en líneas generales silenciados. De todas formas, si alguien quiere levantar la mano o quiere preguntar algo, por supuesto que se pueden sacar el silenciador. Si tienen el micrófono en rojo, es porque no se los escucha. Si tienen el micrófono en blanco, es porque estamos escuchando todo del otro lado. Así que bueno, si nadie tiene ninguna consulta hasta acá, se entendió todo, ¿alguien quiere comentarnos algo? Vemos que hay muchos alumnos. Sí, escucho. Yo quisiera saber si se me escucha porque no estoy muy segura. Susana, ¿no? Susana. Bueno, sí, Susana, se te escucha. Les cuento a todos, para los que no conocen Zoom, cuando una persona habla, a ustedes se les va a mostrar la pantalla de la persona que está hablando. Seguramente ustedes ahora me están viendo a mí. Si Sí. están con el celular, pueden pasar con el dedo y pueden ver todas las otras personas que están conectadas. En cada pantalla van a haber 4 personas. Si están en la computadora, seguramente ven muchas caritas, ¿sí?
Así que se los escucha, ya en líneas generales estoy escuchando a todos, igualmente los silencio, pero tampoco es necesario que los escuchemos. Con que escuchen al profesor Sergio, que está, yo lo veo acá abajo en mi computadora, y se está sonriendo, con que lo escuchen a él y vean el material que tenemos para presentarles es suficiente. Y si no, nos pueden chatear, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta más hasta acá? Bueno, entonces, Ser, podemos comenzar. Te doy la palabra. No se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir, mi nombre es Sergio García, soy diseñador de indumentaria y hace ya 6 años que trabajo para el instituto. Así que bueno, yo preparé hoy un poco una presentación para ver de qué se trata lo que es la asesoría en imagen, poder salir un poco y corrernos del estereotipo que tenemos de lo que es un asesor de imagen, y ver también el amplio mercado laboral que tiene un asesor en imagen, ¿no? Que a veces está como muy acotado o encasillado, que es solo una persona que va a la casa de alguien a revolverle el placar y a ver qué sí, qué no, y qué color sí, qué color no. Y bueno, la idea es un poco abrir un poco el panorama y ver un poco la evolución y el alcance que tiene hoy en día un asesor en imagen. Así que bueno, yo armé una presentación que ahora se las voy a ir mostrando. Cualquier consulta, como dijo Ale, la van poniendo en el chat. La idea es que, bueno, ojalá nos dure unos minutitos y que ustedes también participen y puedan hacerme alguna consulta que tengan al respecto, ¿sí? Seguramente después de la presentación se les va a disparar un montón de preguntas que claramente en el curso son las que se profundizan, se analizan y se despejan y se trabajan, ¿sí? La idea es justamente eso, ¿no? Llenarlas de preguntas para que empiecen a entender que la asesoría en imagen no es un costado frívolo, como se suele mostrar, y que tiene un costado bastante más interesante y laboral, ¿sí? Que eso también es importante. Así que bueno, ahora voy a pasar a la presentación. Bueno, bien. Bueno, ya lo aclaramos, estamos hablando del curso de asesoría en imagen personal. Aclaro por qué personal, ¿sí? Porque se suele confundir la asesoría en imagen personal con la corporativa, ¿sí? Son dos ramas que entre sí pueden estar vinculadas, pero la corporativa se dedica pura y exclusivamente a trabajar con empresas, ¿sí? Con imagen más institucional de empresas. La imagen personal se vincula netamente a lo que tiene que ver con personas, ¿sí? Entonces, digamos, hay como una orientación y la gente se especializa más en algo, ¿sí? Entonces por eso se dedica más a lo que es personal. Pero no quiere decir que una persona pueda tener ambos conocimientos. Pero bueno, como en toda profesión, siempre uno elige por qué lado profundizar mucho más y obviamente para administrar mejor su tiempo y su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi presentación. Soy diseñador de indumentaria, modelista, asesor en imagen personal y, bueno, actualmente estudiante de psicología psicoanalítica, lo cual también van a ver en lo que es a lo largo de la explicación, cómo se entran a vincular todas las profesiones con la imagen personal. A veces nos parece como que no, soy contadora, ¿qué tiene que ver? O, no sé, soy enfermera, no tiene nada que ver, y van a empezar a darse cuenta cómo están vinculadas todas las profesiones a lo que tiene que ver con la imagen personal, ¿sí? Bueno, arrancamos. Este es un poco mi repaso sobre las principales firmas por las cuales yo estuve trabajando a lo largo ya de 20 años de trabajo. Empecé desde muy chico, de los 16 años, así que ya tengo 36, así que 21 años de trabajo, y bueno, desarrollé producto terminado para estas marcas, lo cual, más allá del estudio, me fueron aportando mucho conocimiento, ¿no? De lo que es el trabajar, no tener solo la teoría, sino cómo llevarla a cabo, lo cual eso es algo fundamental, poder llevarlo a la práctica. Actualmente, aparte del instituto, yo trabajo haciendo trabajos de producción de modas aparte, ¿sí? Y bueno, esta es una presentación del team de trabajo con el cual tuve la suerte de poder trabajar, ¿sí? Que son todos referentes de la moda actuales, y justamente van a ver cómo se entran a entrelazar tantas profesiones entre sí. Esto es importante que lo sepan, y bueno, el año pasado tuve la posibilidad de entrar a este grupo de trabajo,
en la parte más de edición de moda, y bueno, pude conocerlos, interactuar un poco con todos. Así que bueno, y también, algo que quería comentarles, yo el año pasado, trabajando para este team de trabajo, pude participar de la entrevista a Agatha Ruiz de la Prada acá en Argentina. Así que bueno, fue increíble, la tuve como ven en esa fotito a metros. Y bueno, fue sumamente interesante, o sea, fue algo como que no me lo esperaba. Y bueno, a veces como los caminos de la moda te van llevando a situaciones, conocer gente y relacionarte, sin que te lo propongas tanto, ¿no? Por ahí uno se lo propone más inconscientemente y lo va generando. Así que bueno, es importante aprender desde con una costurera como escuchar a una persona que tenga tanta influencia en la moda internacional como Agatha. También participé de lo que fue el Fashion Week de este año, del 2020, que fue hace muy poquito, fue uno de los últimos eventos sociales de moda que tuvimos la posibilidad de acceder, después ya arrancamos con todo esto de la cuarentena. Bueno, Cynthia Kerr, que es la diseñadora de Cosiuco, también, bueno, tuve la posibilidad de ingresar al backstage y ver todo el trabajo de lo que fue el Fashion Week, y estas son fotos del backstage antes de arrancar el desfile de Cosiuco. Así que bueno, también esto está vinculado con lo que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, eso fue como un poco una reseña de mi último año laboral, porque si vamos a hablar de los 21 años estamos toda la tarde, así que bueno, fue lo último del 2020, del 2019 y principios del 2020. Y bueno, vamos a arrancar un poco hablando de la imagen personal de antes y el ahora, ¿sí? Que hay como una gran evolución, ¿no? ¿Por qué separé lo que es el antes y el ahora? La asesoría en imagen arrancó un poco por una necesidad, no porque alguien se lo propuso y dijo a partir de ahora hay que sacar la asesoría, sino fue como todo oficio, profesión, fue como una demanda más social, ¿sí? Entonces arrancó en los 90, ¿sí? Mucho no se sabía que era un asesor, fue en paralelo a lo que es un productor de modas, que también después vamos a ver un poco cuál es la diferencia, porque parece como lo mismo, pero no lo es. Y bueno, arrancó un poco como un oficio, eran personas que no se sabían bien qué hacían, cuál era su rol, o lo típico, dónde estudiaste, cómo arrancaste en esto, ¿no? Y justamente antes tenía una mirada como también era la moda en ese momento, que era una mirada más homogénea, ¿sí? La gente que vivió un poco la moda de los 90 y para atrás también, era una cuestión más de uniformidad, ¿sí? Lo que salía lo tenía que tener todo el mundo, era una cuestión de pertenecer. Te quede bien o te quede mal, ¿sí? ¿No? O sea, recordamos en los 80 los famosos nevados, y era tenerlo o tenerlo, indistintamente si quedaban bien, quedaban mal, había que tenerlos. Entonces eso llevó a una cuestión de cierta homogeneidad. Entonces la asesoría en imagen arrancó un poco con esto, ¿no? Y con una demanda social de un poco de rechazo a cierta cuestión homogénea, ¿sí? Y lo que fue pasando es esta cuestión de lo general a lo particular. ¿Por qué voy a explayarme en este término? De lo general a lo particular, podemos referenciarnos en cuanto al color, ¿no? O sea, los que son muy chiquititos, por ahí muchos no lo vivieron a esto, pero era esta cuestión de el color de la temporada, ¿sí? ¿Cuál era el color que todas las vidrieras tenían? Era en su momento, no sé, año 2007 era rosa, chocolate, violeta y gris, 2009, eran como todas las vidrieras impregnadas de lo mismo. Hoy decir cuál es el color de temporada, ni siquiera lo pregunten porque ya no se usa esa pregunta, no existe. O sea, ya van a los percheros de las marcas y tienen todos los colores justamente por una cuestión de lo particular a lo general. Ya no era, antes era, y no encuentro otra cosa, me tengo que vestir de marrón porque salió el marrón y quedaba fatal, pero había que usarlo porque estaban todos de marrón. Hoy por ella eso no existe. Sí hay cierta tendencia a colores, ¿sí? Pero no es una cuestión ya de está en todos lados, ¿sí? Entonces ya la pregunta, ¿cuál es el color de la temporada? No caducó, ¿sí? Eso era muy de antes y no de la moda actual. Por otro lado, el tema estilos, ¿sí? Que un poquito lo vamos a referenciar. Estilos tiene que ver con que en su momento arrancó la asesoría en imagen marcando 5 estilos yo acá lo referencio en mujeres, ¿no? Pero esto también aplica para hombres, como 5 estilos principales y punto, ¿sí? Eran los 5 que mandaban en el mercado y nada más. Hoy por hoy ya podemos hablar de subestilos, y hoy en el 2020 ya tenemos casi 15 subestilos, ¿sí? Dentro de los 5. O sea, imagínense el nivel de evolución
donde ya a nivel social las personas no empiezan a encajar en ninguno de los 5 estilos, ¿sí? Entonces se empieza a abrir un poco el abanico. Aclaro esto porque a veces hay asesores en imagen que se quedaron un poco con esa teoría noventosa de lo que era la imagen, y después cuando los alumnos quieren entrar un poco a investigar o a meterse en el mercado, está esta contradicción, ¿no? Pero a mí me dijeron que, sí, lo que pasa, chicas, que la teoría cambió muchísimo, y eso es importante que el asesor tenga un poco de vigencia y que esté actualizado, ¿sí? Para poder trabajar. Por otro lado, el tema de la asesoría presencial era como una regla, ¿sí? O sea, el asesor tenía que estar al lado del cliente sí o sí. Hoy por hoy ya cambió muchísimo y les diría que a veces la asesoría es más virtual que presencial, ¿sí? Eso también es algo que mutó muchísimo. Digamos, el quinto ítem, que me parece uno de los más importantes, y me encantaría poder explayarnos mucho tiempo, no vamos a poder, pero empezar a entender que la moda era una moda por género en su momento, ¿sí? Era muy encasillado la mujer, el hombre, lo sexy, lo no, como todo muy encasillado, ¿sí? Muy estigmatizado. Hoy por ella hay que empezar a hablar de la moda sin género, ¿sí? De hecho, lo más gráfico que pueden ver, ya hay mucha ropa unisex, marcas que apuntan ya al no género, o mercado libre, ¿no? Tanta publicidad que estamos viendo de la ropa sin género, y eso también es algo importante a tener en cuenta para un asesor, cómo fue un vuelco, y les diría que en estos últimos 5 años, de la importancia de la moda sin género. Y algo que también sucedió es la cuestión del tiempo, ¿no? Ya no, hablo de las mujeres particularmente, pero ya no hay tanto tiempo a la dedicación para la imagen, pero a la vez se plantea una contradicción, que sí hay más demanda de la imagen, ¿no? O sea, hay menos tiempo, pero hay más demanda a reflejar una buena imagen. Entonces, ya sucede esto de que no hay tanto tiempo para salir tantas horas a buscar qué comprarse, por eso toda la venta online tiene tanto auge, ¿sí? Porque es como entrar a un shopping desde tu celular en 20 minutos y no pasar toda una tarde recorriendo locales y comercios percheros y percheros a ver qué me compro y qué no. Entonces eso también se va actualizando en lo que es la asesoría. Bueno, acá esto es una parte, un poco la pregunta, ¿no? Por la cual arrancamos un poco esta charla, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la importancia, ¿no? De la imagen? La realidad es que la imagen personal es la carta de presentación de todas las personas, de todos, ¿sí? Es algo con lo cual a veces nos quejamos mucho, pero sucede, ¿sí? O sea, todos tenemos formados ya a lo largo de nuestra vida ciertos preconceptos, que a veces la palabra preconceptos está un poco mal asociada, se cree que tiene que ver con el preconcepto como algo discriminador, y la realidad es que el preconcepto, justamente la palabra lo dice, es una percepción, un concepto previo que uno ya tiene, ¿sí? De lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere, y es bueno tener preconceptos, ¿sí? Porque es lo que te va orientando un poco hacia dónde ir. Entonces, la carta de presentación lo que tiene que ver es un poco esto, somos seres sociables claramente, nos relacionamos con personas, con el mundo, por más que a veces nos moleste o nos queremos poner un poco rebeldes al respecto, pero no podemos escapar, ¿sí? Del ámbito laboral, familiar, amistoso, del educativo, que somos personas que interactuamos, y la carta de presentación es todo, ¿sí? Bien, como ya les expliqué, bueno, refleja la relación un poco con el mundo y con los demás, y decimos más con el cuerpo que con las palabras. Por eso es que no tiene que ver, ahí empezamos ya un poco a sacarle un poco la cáscara a esto de lo frívolo, ¿no? No tiene que ver con si hay... Otro debate es los cánones de belleza, además que eso es otro tema, que en el curso sí lo profundizamos, pero no tiene que ver con una belleza en sí, sino que, digamos, tiene que ver con que inevitablemente el impacto visual es tan potente, ¿sí? Para con un otro, que a veces nos predisponen para bien o para mal, y eso nos sucede a todos, ¿sí? En cualquier situación, sin entrar en ejemplos ahora, cada uno seguro se le va a advenir alguna situación, pero siempre el primer impacto, parece como esta publicidad, ¿no? Era lo que importa, nos sucede, ¿sí? A veces no hay mucho tiempo para explicar quién somos y cómo somos. Sí, sí, el impacto visual, ¿sí? La percepción que tenemos de un otro, de alguien que se nos presenta.
y eso a veces nos predispone para bien o para mal. ¿Sí? Entonces cada uno pensará en algún ejemplo de la vida cotidiana, cómo a veces cierto aspecto personal le jugó a favor o le jugó en contra. ¿Sí? Y por ahí esta cuestión, ¿no? De donde uno a veces dice, bueno, pero determinada persona es súper talentosa en algo y demás, pero bueno, a veces no, los tiempos no dan como para poder mostrar lo que somos, ¿sí? Realmente. Entonces a veces hay una cuestión de la cual no podemos escapar, que tanto como lo hacen con nosotros, lo hacemos con los demás, de elegir, seleccionar por la imagen. Pero digo, saliendo un poco de lo que es las personas, nos pasa con una simple vidriera de un comercio. Uno la mira y decide si entrar o no. Uno va a un restaurante y según la percepción de la carta avanza o no avanza, entonces uno no puede estar experimentando todo para sacar un veredicto si está bien o está mal. Hay cosas que empezamos a tener como un filtro previo y dentro de la imagen personal también esto sucede. Y el último punto que me parece sumamente importante, que es un hilo muy fino, ¿sí? Es que cuando nos topamos con clientes, estamos trabajando con cuestiones muy íntimas de la persona, ¿sí? A veces con complejos, digamos, maneras de mirar el mundo, que por ahí son diferentes a las que tenemos nosotros como asesores. Y es importante poder ponernos en ese lugar. Por eso cuando uno a veces ha visto estos programas donde te tiran la ropa, como una cuestión muy arbitraria, ¿no? Como hasta media violenta, ¿no? De que es un estereotipo del asesor muy feo, que no está bueno y de hecho sigue vigente. Digamos, es como, digamos, estereotiparlo más para mal, ¿sí? Porque justamente lo que hay que tener es un lugar de escucha con el cliente, ver qué necesidad tiene, qué quiere, y hacia dónde trata de apuntar, que a veces el mensaje que nos transmite el cliente no es tan claro. Y ahí como asesores es donde tenemos que empezar a entender y a leer qué está pasando y qué quiere exteriorizar, sin ponernos en el asiento de psicólogos, ¿no? Porque si no nos vamos por las ramas, no es analizar ni estudiar al cliente desde ese lugar, pero a veces tratar de respetar el lugar que tiene, ¿no? Me ha pasado en muchas ocasiones que hay ciertas personas que tienen ciertos complejos que por ahí desde mi mirada no los entendía por qué, ¿no? Por ahí yo lo veía más como un atributo que como un defecto, pero ese es el límite. Cuando el cliente o la persona dice no me siento cómodo, no estoy bien ahí, es el límite del asesor, no insistir, ¿sí? Porque ahí también empieza a pasar lo que es una mala predisposición, ¿sí? La persona se empieza como a cerrar y no se trata desde nuestro lugar tratar de imponer una mirada que no es la del cliente. Así que es importante trabajar con esto y es un hilo, les diría que es el más fino y más difícil de trabajar, ¿no? Lo que uno trata de educar y en lo que uno sabe y lo que el cliente necesita. Y también algo que es importante, que yo a lo largo de mi experiencia laboral aprendí más del trabajo con el otro, con el cliente, que la parte teórica, ¿no? A veces, porque uno aprende también de los clientes, ¿no? Porque a veces uno tiene una mirada de cómo deben ser las cosas y a veces uno aprende, me pasa también con alumnos cuando doy clases, ¿no? O sea, yo estoy desde un lugar, pero estoy aprendiendo con ellos también, porque a veces el talento y las ganas y las propuestas de un alumno son diferentes, no me superan ni son inferiores, son diferentes y también de ahí se aprende. Entonces es importante poder manejar esa gran y tan importante diferencia. Esto, bueno, nada, es algo como técnico que me parece súper interesante, ¿no? Es de Albert, que es un investigador, ¿sí? Que interpretó lo que es el lenguaje corporal a lo largo ya de más de 30 años. No vamos a ponernos ahora a profundizar cada una de las demostraciones que dio, pero bueno, esto es como un porcentaje bastante interesante a tenerlo, si bien yo no soy muy partidario del porcentaje en sí, porque bueno, todo hay que ver en qué contexto y demás, pero sí es algo que lo pude comprobar, no con porcentajes, pero sí trabajando. Digamos, cómo sucede a nivel la comunicación con las personas, ¿no? O sea, el gran porcentaje que tiene lo que no decimos, lo no lingüístico, ¿sí? Lo que no tenemos la posibilidad, que tiene que ver con una postura, con un gesto, con la vestimenta, ¿sí? Con los colores, con los aromas, son un montón de cosas que era lo que al principio yo les decía, es como lo primero que nos permite ingresar o salir de una determinada situación. Y en esas situaciones incluyen personas, obviamente.
Luego tiene que ver con lo paralingüístico, ¿no? Que es el tono, el volumen, la cadencia, la intención de la persona, lo que nos transmite. Por eso la imagen personal trasciende lo que tiene que ver con la ropa, como a veces se suele pensar, ¿no? Porque si eso no va acompañado con lo que tiene que ver con el decir también, ¿sí? No con la palabra, sino con el cuerpo, con el lenguaje corporal, hay un poco un cortocircuito ahí, ¿sí? Por eso es que nos tenemos que poner un poco a trabajar en eso y no quedarnos solamente con la ropa, con el zapato, la cartera y el cinturón y nada más. Y bueno, y después por último es lo que decimos, que ahí es un poco el límite del asesor, porque un poco no podemos guiar a la persona a qué tenga que decir, pero bueno, gracias a la realidad es algo que es un porcentaje chico que le corresponde ya al cliente. Después también, este es el segundo caso, que me gusta traerlo, que tiene que ver, bueno, con un psicólogo de 1920 que denominó los errores cognitivos más comunes de la vida cotidiana, ¿no? Y después, si alguien lo quiere googlear y profundizar, es muy interesante las notas que hay de él, que es definió el efecto halo, ¿sí? Es, digamos, en cómo uno entiende a generalizar ciertas cosas, sobre todo lo visible, ¿sí? Porque le atribuimos categorías positivas o negativas, ¿no? Esta foto que puse me pareció como muy interesante en pensar en un médico, ¿no? La gran diferencia en un médico que debajo de su uniforme es un chico totalmente tatuado, totalmente diferente, y uno les cuesta conectar, ¿no? Cómo está conectado una misma persona y cómo somos varias personas en uno. Por eso es que la asesoría es tan profunda, ¿no? Somos muchos en uno. Entonces, digamos, si en un consultorio un médico nos abre la puerta con este look, claramente muchos no es el estereotipo de médico que tenemos referenciado ya en lo que es un médico. Ya sacamos un preconcepto, ¿sí? Podemos hasta empezar a decir si el médico es bueno o malo, armar un montón de conjeturas que las podemos decir o no, pero las empezamos a pensar, que nuestra cabeza va más rápido que lo que decimos, sin lugar a dudas, ¿sí? Y esto también recae mucho sobre las personas, sobre las marcas, sobre los políticos, sobre empresas, esto recae sobre todo, ¿sí? Hay miles de ejemplos que podríamos pensar, pero bueno, si pueden profundizar este famoso efecto halo es como muy, muy interesante para poder darle un poco una reflexión. Bien, esta parte también me gusta mucho, que son los nichos de mercado, ¿sí? ¿Cuál es el campo laboral de un asesor, ¿no? Y van a ver que el asesor en sí por sí solo no puede trabajar en un punto, ¿sí? Y bueno, creo que sucede también en la mayoría de las profesiones, ¿no? Si pensamos en un organizador de eventos, por sí solo no hace nada, necesita tener contacto con gente y con otros profesionales. Si pensamos en, no sé, un productor de modas, lo mismo, un diseñador, lo mismo, o sea, no puede coser, cortar, hacer un molde y armar una colección solo, o sea, siempre necesitamos estar con varias personas. Pero bueno, dentro del campo laboral de un asesor, hablando del campo laboral actual, ¿sí? En un principio esto no era tan así, podemos empezar a pensar que es un nicho que está muy bueno para complementarlo con otras carreras. Tal vez muchas de ustedes ya, de las que voy a mencionar ahora, ya se dedican o han estudiado o les interesa y demás, que tiene que ver, por un lado, lo que es maquilladores, ¿sí? Un asesor en imagen, un maquillador que tiene un complemento de asesoría en imagen, les diría que es bastante fundamental, ¿no? O sea, ya en los tiempos, en otro tiempo atrás no, pero hoy les diría que es muchísimo. Y acá hago un paréntesis también porque sucede también que cuando nos contratan, a veces cuanto más herramientas tenemos y ese cliente más puede condensar en uno, también somos más atractivos para ser contratados en un mercado laboral, ¿sí? O sea, si digamos, por ahí la que ya tiene conocimientos, por ahí no es lo mismo una persona que es maquilladora, una persona que es maquilladora y peinadora, por ejemplo. Ya ese plus de poder hacer dos cosas, tal vez para un evento, para una mujer, o una novia, lo que sea, ya, bueno, maquillado y peinado, o sea, dos en uno, ¿no? Como quien diría, y la asesoría en imagen también es un plus que suma para ser contratados. Entonces, tanto para maquilladores, para estilistas, ¿sí? O peinadores, peluqueros, como los quieran llamar, y para los organizadores de evento, ¿sí? Son, digamos, los tres grupos donde profesiones y oficios donde uno puede profundizar mucho más, ¿sí?
Otro rubro son las editoriales, ¿sí? Editoriales ya sea de gráficas, digitales, la editorial de moda es un muy buen nicho, ¿no? Es el que yo actualmente estoy trabajando, para poder trabajar como asesores. Por un lado, lo que es trabajar con productores de moda, ¿sí? Después, finalizando la charla, vamos a hablar un poquito, si nos alcanza el tiempo, de lo que son los productores de moda, poder trabajar con ellos, ¿sí? Y les diría que la mayoría de los productores de moda son asesores en imagen también. Si ya es como medio difícil encontrar un asesor o un productor que no sea lo otro, ¿sí? Como que ensambla ambas profesiones, que están, digamos, muy, muy, muy vinculadas. Fotógrafos, ¿sí? Se trabaja muchísimo con todo el rubro de lo que es fotografía. El asesor de imagen tiene una mirada más externa, ¿no? No tanto desde el lente de la cámara, sino desde algo más de una totalidad, mucho más digamos, integral de lo que tiene que ver el laburo con un fotógrafo. Por otro lado, con modelos, ¿sí? También, o sea, se participa mucho en lo que tiene que ver con elecciones de casting. Todo esto se hace un poco en equipo, ¿eh? No es algo que lo hace una persona sola. Pero la mirada del asesor justamente tiene otra cuestión más técnica, ¿sí? Entonces, por ahí a la hora de elegir a una modelo, para alguna campaña o para alguna gráfica, se tiene muy en cuenta la mirada del asesor, sobre todo en la rama de lo que es la colorimetría, que es uno de los módulos que se enseña en este curso, son sumamente tenidos en cuenta. Pero claramente tenemos que hablar con un peinador, un maquillador, un productor, con un fotógrafo, ángulo de cara de la modelo, etcétera, etcétera. Es una negociación en conjunto, pero bueno, se trabaja mucho con lo que son las agencias de modelos. Luego, con periodismo de moda, ¿sí? O sea, yo cuando les referenciaba lo de Ágata, tuve la posibilidad de justamente entrar por estar en el team donde está Carla Rodríguez, que es la periodista de modas de TN, ¿sí? De estilo TN, y bueno, trabajó en Super M, las que vieron en su momento el reality, y bueno, un montón en Entertainment y demás, y justamente ser un poco el soporte de una periodista de modas como asesor ayuda un montón, ayuda muchísimo. Así que bueno, ahí también es como un trabajito extra que uno puede llegar a tener laboralmente, justo junto con el periodismo de moda. Y la tercera y última tiene que ver con los clientes particulares, ¿sí? Clientes particulares puede ser empresas, que ojo, que no es ser asesor corporativo, sino que tiene que ver con el área de cuando a veces se hace un soporte de lo que tiene que ver con los uniformes, ¿sí? Con toda la imagen. A veces lo que se hace mucho el asesor en imagen personal es dar charlas a empresas, y cuando hablamos de empresas no es la mega multinacional, ¿no? A veces hasta en pymes se pueden dar charlas informativas, donde a veces es mucho más agradable, y el asesor tiene otro lenguaje para dirigirse hacia lo que son los empleados de una empresa, ¿sí? Que por ahí no es lo mismo que lo refleje el dueño de la empresa, que por ahí no tiene ciertos conocimientos, y es diferente cómo lo toma un empleado o un grupo de trabajo, cuando a veces una empresa necesita, digamos, tratar de manejar una imagen, ¿sí? Como empresa, porque los empleados también transmiten la imagen, son la cara visible, nos pasa todo el tiempo, del lugar donde están trabajando. Hotelería también, la que maneja idiomas, genial, porque muchas personas cuando vienen o van a otro país, ¿sí? Los hoteles suelen tener un listado de asesores en imagen que trabajan, que esto también lo vemos en el curso, lo que son los personal shopper, que es acompañar a las personas que a veces vienen al país, y no necesariamente a vacacionar, porque hay mucha gente que viene al país por trabajo, entonces es una manera de administrar las compras de los clientes del exterior acá en Buenos Aires. Entonces, puede suceder que haya una persona que venga, no sé, de Estados Unidos por 4 días y necesita hacer determinadas compras. No conoce mucho dónde encontrar qué, y el asesor en imagen a veces lo que hace es o acompañarlo o directamente hacer muchas compras por él, ¿sí? O sea, es un servicio que a veces los contratan porque o no tienen el tiempo o no saben hacia dónde dirigirse, entonces uno, ya estando en determinado lugar, ya sabe que si el cliente busca cueros, a dónde ir, ¿sí? Si está buscando algo particular, sabemos dónde encontrarlo, ¿sí? Entonces al cliente o no se mueve, o si lo tenemos que llevar, lo llevamos directamente a donde el cliente quiere, no es que salimos a pasear por la ciudad porque no tienen tiempo y no le interesa tampoco.
Así que bueno, el tema de trabajar con hotelerías es también un rubro. Yo sinceramente nunca me dediqué a esa área, pero bueno, conozco personas que sí. Pero bueno, como regla, la realidad, chicas, es que hay que saber manejar idioma, porque sin idioma es un poco limitado, ¿sí? No hay forma mucho de profundizar. Bien, y eventos corporativos, ¿sí? También cuando hay eventos por ahí de determinadas empresas donde necesitan un asesor justamente para manejar, y acá se trabaja con un organizador de eventos también, por eso si un organizador de eventos tiene asesoría en imagen, ya está todo en uno, para poder coordinar la parte de la imagen de los eventos empresariales. Eventos sociales, podemos pensar en asesores en imagen que también a veces trabajan, ¿sí? Con lo que son, por ejemplo, acá puse una foto de lo que es una boda, ¿no? Vuelvo a repetir, esto no lo piensen como que lo hace solamente la gente adinerada, con, no sé, que pueden hacerse una boda gigante, o que lo hacen solo los famosos. A veces es un trabajo donde uno también lo hace con personas que se casan, y por ahí tienen 100 invitados, es una boda bastante simple, pero el asesor de imagen le resuelve un montón, ¿sí? Entonces, a veces incluso se hace asesoría en imagen en conjunto, ¿no? Con las amigas, damas de honor, se dan charlas, ¿sí? O con la madre, hermana y demás, como para tener un poco en cuenta el estilo de la boda. O sea, hay un montón de cosas para hacer, ¿sí? Bien, ahora vamos a arrancar un poquito con lo que tiene que ver con el curso, el contenido. Yo particularmente lo dividí en 10 módulos, como verán son muchos. Son 10 módulos largos, ¿sí? Con lo cual siempre está bueno que, digamos, puedan leerlos, interiorizarse, y si uno quiere profundizar puede sacar 100 módulos más, pero bueno, no nos da ni los tiempos, y tampoco se le puede pedir que un alumno se la pase investigando, porque todos tenemos otras actividades. Pero en estos 10 módulos, digamos, logré sintetizar todo lo más importante de lo que es una asesoría en imagen hoy, lo que es hoy en día. Así que bueno, el material lo van a tener completo, ¿no? Las que hagan el curso, y bueno, después hay gente que se va a profundizar más en determinados módulos, y gente que más en otro, pero bueno, lo importante es que uno sepa, digamos, todo el camino que hay, y después cada uno puede elegir por cuál le resulte más agradable. Primer módulo, tiene que ver con lo que es la introducción a la asesoría en imagen personal, ¿sí? Cuando vamos a pensar en lo que es la introducción, tenemos que tener en cuenta un poco aprender a diferenciar qué es imagen, qué es estilo, ¿sí? Esto es un punto a tener en cuenta. Qué es moda, qué es tendencia, también esta cuestión que se empasta y parece que es todo lo mismo. ¿Cuáles son las formas para experimentar lo que es la moda? Si bien un asesor no necesariamente es diseñador de indumentaria, está en contacto con la moda, o sea, no puede obviarlo, ¿sí? El cool hunting, también, que tiene que ver un poco, va de la mano con lo que son los cazadores de tendencias y ver por qué lado va, ¿sí? Porque siempre tanto un asesor, un productor, un diseñador, todos los que nos dedicamos a la moda tenemos que tratar de estar un poquito un paso adelante, ¿sí? O sea, más allá de que prestamos atención al día a día, tenemos que tener una visión un poco anticipada, si no, es como todo medio tarde, ¿sí? Entonces tenemos que estar viendo qué va a ir sucediendo, ¿sí? No solo lo que sucede, sino lo que va a suceder. Y empezar a tener una lectura desde lo social, ¿sí? No es que alguien crea algo porque se tiró en un sillón y empezó a pensar qué hacer. Son cosas que vienen de la mano. En este módulo introductorio se ve un poco esto. ¿Cuál es la lectura social de la moda, ¿sí? Para poder nosotros trasladarla en el cliente que tengamos, ¿sí? Porque podemos tener clientes muy diversos, de distintas generaciones, inclusive dentro de una misma generación, con miradas muy, muy diferentes. Entonces, si no tenemos una lectura un poco anticipada, vamos solamente a asesorar a los que nos guste, ¿sí? Lo cual es imposible como en cualquier oficio, ¿no? O sea, de hecho, todos trabajamos seguramente, pero la mayoría de muchas cosas que hacemos laboralmente a veces no son ni las que nos pondríamos, ni las que haríamos, tenemos otra mirada, pero justamente ser un profesional es poder separar uno
de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, si un peinador va a hacer solo los peinados que le gusta, y la verdad se muere de hambre, o sea, hay un montón de, todas las clientas no van a tener un pelo hasta la cintura lacio increíble para peinarla genial, a veces no, entonces acá pasa lo mismo, no podemos asesorar a todo lo que nos gusta, justamente ese es el desafío y lo interesante, ¿no?, de la asesoría, toparnos con casos que nos llamen un poco la atención y hasta les diría que nos incomoden un poco, eso es muy, muy, muy llamativo. Módulo 2 tiene que ver con el análisis del rostro, ¿sí? Empezar a interpretar. Y es uno de los módulos que más me gusta porque la cara en sí es todo en una persona, ¿no? Pero no tiene que ver con lo lindo, lo bello que es, sino que tiene que ver un poco con interpretar, ¿sí? Por eso vamos a ver los tipos de rostros que hay, ¿sí? Que eso no es por moda, es una cuestión ya física, ¿sí? Cuáles son los tipos de rostros para poder, sobre todo, destacar lo que cada persona tenga para destacar y lo que no hace falta destacar, según la mirada de cada uno. Acá vuelvo con la subjetividad, ¿no? Porque, digamos, hay personas que, voy a poner un ejemplo, tienen nariz grande y no le interesa disimular su nariz. Entonces, ¿quién es quién para decirle, trata de disimular tu nariz? O sea, uno de los ejemplos que veo siempre es, por ejemplo, Sarah Jessica Parker, seguro la ubican, que es la actriz de Sex and the City. Es una persona que si pensamos en los lineamientos de la imagen, de la asesoría en imagen, va en contra. En cuanto a la cara me refiero, ¿sí? Porque tiene una cara, una nariz destacada y una cara muy alargada y flaca. Y tiene raya al medio, o sea, hace todo lo que uno vería en la teoría que no se debería hacer, pero hay una personalidad ahí y algo atrás que, digamos, hace sombra por lo que tiene que ver con la teoría. Por eso es importante escuchar y ver al cliente y ver hasta qué punto, porque uno no va a ponerle complejos que el cliente no tiene. Claramente, no somos quién para hacerlo, o sea, eso ya es una mala praxis de la asesoría en imagen, no tenemos por qué hacerlo. Entonces, hay veces que hay ciertos rasgos que lo que socialmente se ven como que no están tan buenos, el cliente no los quiere disimular y no le interesa disimularlo, y tenemos que ayudar a acompañarlo de la mejor manera posible, ¿sí? No de inculcarle que eso no, ¿sí? El visajismo es un método que está muy bueno, que es un poco para poder entender la lectura entre las proporciones de ojos, cejas, nariz y labios, ¿sí? Esto es más pensándolo en términos de dirección, ¿sí? Y después, en función al análisis del rostro, vemos un poco cuáles son los complementos y peinados más, entre comillas, ideales o apropiados para cada rostro, ¿sí? Tercer módulo, tiene que ver con el análisis corporal, ¿sí? La primera parte yo trato de hablar de esto que es la imagen frente al espejo, que en realidad tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? El primer paso, que a veces es el más incómodo que nos sucede a todos, tiene que ver con el reconocimiento, y en el cliente también. Ese reconocimiento no tiene que ver con que un asesor esté parado al lado del cliente en ropa interior mirándose al espejo, no. Sino que tiene que ver con un poco empezar a reconocerse uno frente al espejo, que a veces no lo hacemos de forma muy parcial, ¿sí? Nos vemos el pie en un espejito de cómo te queda un zapato, nos vemos la cara en la mañana, pero a veces, si nos ponemos a pensar, creo que nadie se mira frente al espejo en su totalidad y ve qué hay ahí, qué ve en nuestra propia imagen proyectada. Es una experiencia bastante dura, no vamos a negarla, porque nos encontramos con lo que nos gusta y lo que no. Pero es una experiencia que hay que pasarla para que el cliente empiece a ver que sí, que no. ¿Sí? Entonces, ese capítulo es muy interesante de tenerlo, es un capítulo muy teórico, que yo lo doy un poco para leer, es cortito, no piensen que les doy libros de 100 páginas para leer, pero para poder un poco entrar ahí, si no, uno no puede empezar a trabajar con el cuerpo de un cliente si uno no pasa un poco por ahí, si no entiende qué se proyecta en ese espejo, ¿no? Si no somos árbitros de decir, nada, tenés buenas piernas, no tenés buenas piernas, ¿quién somos nosotros para decirle a una persona eso? O sea, nadie, ¿sí? Bien, proporciones corporales, que esto sí es algo que tiene que ver con el cuerpo, porque si nosotros no entendemos las proporciones, nos va a ser muy difícil poder pensar en otro módulo que podamos saber que tiene que ver con las prendas, ¿sí? Porque nosotros somos un poco arquitectos del cuerpo de la persona, ayudando, trabajando en conjunto. En función a sus proporciones corporales vamos a tratar de sugerir ciertas prendas, ¿sí?
pero si no podemos ver proporciones corporales, no podemos sugerir nada, ¿sí? Y después, por último, tiene que ver con la dirección de la línea, así lo titulé yo a este capítulo, que tiene que ver con hacia dónde va el ojo, ¿no? La vista en cuestión, en función a las proporciones corporales. Entonces ahí está donde uno quiere llevar la mirada, ¿sí? Bien, seguimos con el siguiente, que tiene que ver con estilos, ¿sí? El primer módulo vemos lo que son los 5 estilos básicos, que era lo que yo les comentaba, esto muy desde donde partió en los 90, ¿sí? En los 5 estilos principales, y vemos un poco cuáles son las características y la importancia de su identificación, ¿sí? Acá un adelanto que les doy es que el estilo está muy vinculado con la personalidad. El estilo no es algo que aparece, ¿sí? Todos tenemos un estilo. Hay algunos que lo tienen más exteriorizados y otros que no. Entonces un asesor un poco es tratar de sacar un poco la cáscara a ver cuál es el estilo del cliente. Algunos ya nos vienen con el estilo muy explícito y no hace mucho falta que estemos trabajando. Pero hay personas que lo tienen tan arraigado, tan oculto, que es un poco desempolvar ciertas cuestiones del cliente. Así que bueno, y después bueno, yo les doy lo que son técnicas de test, ¿sí? Como un poco para poder identificarse con el estilo. Bien, seguimos. Módulo 5, tiene que ver con los subestilos. Acá ya profundizamos un poco más, ¿sí? Nos vamos a meter con todo el resto. ¿Y por qué los llamé subestilos? Porque están conectados con los 5 estilos anteriores, ¿sí? Pero tienen ciertas particularidades, ¿sí? Que son las que vamos a ver. Vamos a ver un poco en los subestilos todo lo que es la moda sin género, que era lo que un poco les había referenciado al inicio. Y bueno, y la mirada que tiene la moda actual sobre los subestilos, ¿sí? Después también lo que yo les voy a pasar es un listado de todas las marcas, más de 400 marcas, como si fuera un diccionario, como para que puedan saber un poco por qué lado va, y bueno, si pueden seguir, no digo las 400, tan adictas como yo, pero por Instagram o por redes sociales está muy bueno ir viéndolo. Módulo 6 tiene que ver con tipologías de prenda, ¿sí? Empezar a entender qué es cada prenda y qué función cumple cada prenda, y cómo son las combinaciones entre sí, ¿sí? Entonces, primero empezamos a las clasificaciones, ¿sí? Después vamos a hablar un poco de lo que es la ropa interior y la ropa de cama, que es lo que es la ropa de primera piel, así se define. Vemos un poco lo que son escotes, breteles y mangas, que esto van a ver que se conecta mucho con el análisis corporal, ¿bien? Profundizamos lo que son pantalones, faldas y vestidos, estos 3 grupos que priman, ¿sí? En un vestidor, siempre, en algunas más y en otras menos. Y por último, bueno, esto que yo les decía, las marcas, ¿sí? Me anticipé, no era del módulo anterior, era de este. Las marcas que, digamos, pueden referenciar a determinados, no solo estilos, sino tipologías, ¿sí? De prendas. Módulo 7 tiene que ver todo lo que es accesorios. En accesorios ya nos metemos con lo que es calzado, cartera, cinturones, todo lo que complementa un look, que les diría que es súper, un porcentaje muy amplio, ¿sí? A veces con prendas muy simples, los complementos definen todo. De hecho, a veces hay clientas, y después lo verán en uno de los estilos, donde prácticamente lo que prima son los accesorios más que las prendas, ¿sí? O sea, le dan más importancia a los accesorios que las prendas. Bueno, cuáles son los códigos de uso de los guantes particularmente, y bueno, y todo lo que es accesorios para el cabello y demás. Así que esto es todo lo que es el módulo 7. Módulo 8, colorimetría es el más difícil, ya lo aclaro, es muy difícil, hay que practicar mucho, pero van a tener toda la teoría para empezar a hacerlo, que es encontrar primero hay que entender, esto es muy del colegio, ¿no? De todo lo que es la teoría del color y la armonía del color. Después empezamos a ver un poco sobre la parte de la psicología del color, ¿sí? Digamos lo que uno tiene ya relacionado, referenciado en determinados colores. Después vemos el sistema de las 4 estaciones, ¿sí? Porque la colorimetría se divide justo en las 4 estaciones de la naturaleza: primavera, verano, otoño, invierno. Son las 4 estaciones que ahí se nos van a dividir lo que son las personas de paleta cálida y de paleta fría, ¿sí?
Lo más importante a mí de este módulo me interesa que aprendan las 4 estaciones. Ese es como mi objetivo principal. La que llega a llevarlo bien a lo de las 12 estaciones, genial, pero por lo menos va a tener el material para después profundizarlo más. A mí me llevó tiempo, o sea, la realidad es que me llevó mucho tiempo identificarlo fácilmente. Y bueno, después hay una técnica también de test para poder entender la colorimetría. Vamos al 9. El 9 tiene que ver con análisis de vestidor, ¿sí? Bueno, ojalá todos tuviéramos este de la foto, pero bueno, seguro no. La idea es un poco de qué se trata, cómo empezar a organizar, ¿sí? Para poder organizar tenemos que entender un poco de telas, ¿sí? A ver qué tipos de telas hay en el mercado, de qué se trata, ¿no? ¿Qué es un elastano? ¿Qué es un algodón? ¿Qué es una lana? ¿Qué es etcétera, etcétera? Y cómo se reflejan las telas. ¿Sí? Porque telas de algodón hay un montón, telas de lana hay un montón, telas con spandex hay un montón. Entonces nos metemos un poquito en el rubro de las telas. Después vamos a hablar un poco de lo que es el personal shopper, ¿sí? También. Que a veces los personal shopper lo que hacen es justamente se dedican más a los análisis de vestidor. Después lo que es el armado de valija de viaje, que es lo que es muy divertida esta parte, ¿no? Cómo organizar una valija de viaje, tanto para la ida como para la vuelta. Y después lo que tiene que ver con los looks y equipos laborales. Acá lo que me interesa es que aprendan ciertos, odio la palabra tips, perdón, pero me da como muy, no me gusta, pero ciertos lineamientos, uso esta palabra, para los equipos laborales. ¿Por qué? Porque siempre se da el ejemplo de la mujer ejecutiva, que no tiene nada que ver, y cada una por ahí dice, no, la verdad es que me están dando ciertos looks que yo no sé cuándo usarlo. Entonces lo que más me interesa es que aprendan a entender la estructura de los equipos laborales, y después cada persona lo implementa a, si es profesora de yoga, si es ejecutiva, si es lo que sea. Lo importante es entender por dónde va lo que son los equipos laborales, ¿sí? Después se refleja, puede ser que nosotros tomemos un ejemplo claramente, porque si no es aburrido, pero después cada uno lo puede implementar. De hecho, parte del ejercicio sería que cada uno lo implemente en la rutina de vida que tenga, ¿no? Bien, y el último tiene que ver con protocolo y ceremonial, ¿sí? Que a veces parece que el protocolo y ceremonial es enseñarnos a comer, con qué cuchillo, con qué tenedor. Es parte de eso, no vamos a ver eso. Vamos a ver lo que lo más destacable, perdón, para un cliente, que son las entrevistas con el cliente, lo que son las recepciones o eventos sociales, cómo tener en cuenta, porque los clientes nos vienen con estas demandas de dudas, ¿no? A determinados eventos, situaciones sociales, y muchos no saben cómo lookearse o vestirse. Entonces nosotros tenemos que saber de qué se trata cada evento social, cuáles son las pautas de presentación y saludo, y bueno, un poco etiquetas de vestimenta, ¿no? Después siempre yo les doy material extra que tiene que ver un poco cómo organizar una mesa, más allá de que uno no lo haga, y eso es muy de organizador de eventos, pero ya que lo tengo yo lo comparto para que lo puedan tener como material adjunto. Bien, esto ya lo comentó Alexia al principio, lo que tiene que ver con el curso, ¿sí? Modalidad, son 12 clases de 2 horas, 2 veces por semana, lunes y jueves, 16 a 18 horas, y la evaluación, que es lo que a muchas personas les preocupa, o yo diría que les ocupe, no que les preocupe, tiene que ver con el trabajo final, ¿no? Donde la idea es que puedan integrar los conocimientos de los 10 módulos, ¿sí? Hacer un trabajo integral donde sea algo más divertido, ¿no? O sea, que donde podamos ponerlo en práctica, que va más allá de una nota, sino a ver un poco cómo puede cada uno ir enlazando. Y cierro con 3 frases que me encantan de estas 3 diseñadoras, que para mí son geniales: Coco Chanel, Carolina Herrera y Edith Head, que, bueno, Edith Head es una diseñadora estadounidense, ganó muchos premios por vestuarios de películas. Coco Chanel siempre decía, esta frase que por ella la habrán escuchado, ¿sí? Que tiene que ver que la moda pasa de moda, el estilo jamás. Carolina Herrera, que la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero, algo muy importante. Y Edith dice que puedes conseguir lo que deseas si vistes para ello, lo cual me pareció genial, súper divertida. Y esto, bueno, un poco ver este flipper, ¿no? Si están conformes con su imagen, sí o no, si quieren cambiarla, y esto es lo que tenemos. Así que bueno, este es el fin de la presentación, espero que les haya gustado, y bueno, ojalá nos podamos ver virtualmente.
Bueno, excelente, Sergio. Muy, muy Genial. interesante, la verdad. Me dan ganas de hacerlo a mí, te digo. Bueno, a ver, abrimos el espacio para preguntas, consultas que tengan. Si quieren las pueden hacer por WhatsApp, les iba a decir, por acá a través del Por chat. chat. O si no, se van sacando los micrófonos de a poquito o pueden levantar la mano. Acá nos están preguntando si se entregan certificados. Sí, se entregan certificados digitales. Y es en ese único horario. Sí, lo que acaba de presentar Sergio es en este único horario. Después tenemos el que es presencial, que ese todavía no tenemos fecha de inicio, pero sí se va a dictar los jueves de 18 a 21, de 18:30 a 21:30. Ese presencial 100%. ¿Cuándo inicia el curso? Inicia el jueves que viene. Hola, soy de Rosario, bienvenida. ¿Cuándo comenzaría el curso? Bueno, el jueves que viene. Queda grabado, no puedo entrar, sí, queda grabado. Se los vamos a enviar durante el día, les vamos a enviar este material y además el link para que puedan volver a ver la clase. Sí, hay una certificación, también nos vuelven a preguntar si hay título oficial. El título es un título emitido por Roberto Piazza, no es un título oficial del ministerio, pero sí, por supuesto, avalado por Roberto Piazza. Muchas gracias, me encantó, buenísimo. Repito que el curso comienza el jueves que viene a las 16 horas. ¿Cuáles son los requisitos? Ningún requisito, no hay que tener ningún conocimiento previo, simplemente conexión a internet. Viviana, estás levantando la mano, me parece, ya te doy la palabra. Simplemente conexión a internet e inscribirse, ¿sí? Sigo por Viviana y después sigo leyendo que hay como 23 mensajes más, decime. ¿Cómo es el pago? El pago ahora estamos manejándonos 100%. Sí, pues ¿Cómo? decía 3.600, ¿no? Exacto, sí. Yo quiero hacer un depósito, ¿cómo hago? Sí, Transferencia. solicitanos la información a través El CBU. de info@piazzabelgrano.com.ar. Espera. Info. Sí. Info arroba. piazzabelgrano.com.ar. Piazza con doble Z. Igualmente también nos pueden responder al mail que les vamos a enviar. O sea, les vamos a enviar todo este material y también nos pueden responder ahí. Igualmente también les vamos a mandar el link de la inscripción en ese mismo mail para que lo tengan. ¿Y se paga una vez todo el curso o el mes que viene hay que volverlo a pagar? No, es los 3.600 Única son vez. las 12 clases por única vez exactamente. Ah, perfecto. Bien. Se hace con tarjeta de crédito, con depósito, con transferencia, hay varias modalidades de pagos, todas virtuales, ¿sí? No, efectivo ahora no estamos aceptando. Bien, entonces requisitos no hay. Me gustaría conocer el precio en dólares y si las cuotas aplican a ello. ¿Aceptan PayPal? Sí, aceptamos PayPal. Te pido por favor que te comuniques, Darling Rendon, por mail, así te podemos pasar bien el precio en dólares y todo lo que es la cuenta en PayPal. Son 2 veces por semana, sí, lunes y jueves. ¿En qué consiste el trabajo final? Ahí, Ser, te voy a dar la palabra. No, después lo vemos en el curso, pero no se asusten, es algo divertido. No. En general, los trabajos nuestros siempre los aplicamos en asesoría de imagen o a uno mismo o a personas que uno pueda, que uno tenga a mano y que las pueda observar y que quieren observar, ¿sí? Jacquelina, tenés una consulta. A ver, te voy a sacar el silenciador. Decinos. Entonces, ¿es una sola vez que abonamos? Correcto, ¿Para una los 10 sola vez. módulos? Escuchá Las un 12 poquitito, clases, porque, los 10 módulos. bien, yo soy docente. Sí. Digamos, cuando termina la cuarentena, voy a faltar una hora, porque yo voy a llegar a las 5 menos 10, más o menos. ¿Hay posibilidades de seguir, aunque me falte una hora, porque yo soy docente en el campo y no tengo señal allá? Hasta que no llego acá a mi casa no voy a poder estar conectada. ¿No pasa nada que yo esté una hora desconectada?
No hay ningún problema, no hay ningún problema, podés estar desconectada, de hecho podés ver después la grabación de bárbaro. toda la clase, así que no hay ningún problema, eso lo maneja cada uno de los tiempos, esa es la ventaja de hacerlo en forma virtual, Sí, ¿sí? Y que por eso quería algo quede virtual. grabado, exacto. Bárbaro, No genial. es como Porque un hago muchas curso, cosas virtuales. claro, por eso, no es como un curso de esos virtuales que se graban y que después ustedes mandan las consultas por mail. Esto es mucho más en vivo y así es, con esta modalidad, exactamente igual. Esto fue una simple muestra, pero bueno, para mí está mucho mejor porque tienen la posibilidad de preguntar y repreguntar, pero también lo pueden ver después en forma grabada. Yamila, tenés Gracias. una consulta. No, por nada. Sí, una consultita para Sergio, ¿puede ser? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se Sí, escucha. perfecto. Bien. Yo soy estilista, buenas tardes. Sí, ¿Cómo ¿qué puedo tal? hacer para captar al cliente, a la clienta, para que tenga este servicio? Por ejemplo, yo siempre las asesoro con el tema de lo que es maquillaje y peinado, pero no me he metido en la parte de imagen. Entonces, ¿cómo hago para que la clienta quiera tener una asesoría en cuestión de imagen para un tema laboral? Mira, en realidad para mí tiene que ver un poco con empezar a ver un poco la necesidad del cliente, ¿no? O sea, cuando a veces Sí, uno en lo que está trabajando empieza a ver cierta necesidad, ahí es donde uno puede plantear el servicio que uno hace y ver de qué manera bien, lo puede complementar. La realidad es que no hay una forma directa, porque va a depender del cliente y la cintura que uno tenga laboral para hacerlo, ¿no? O sea, no puede ir claro. uno con un speech siempre armado. Les referencio a esto muy cortito que a mí me llamó mucho la atención en el 2009 cuando estudié, que en su momento cuando yo estudié, en la tercera clase trajeron un grupo de 8 asesoras y asesores en imagen recibidos para contarnos la experiencia laboral. El único caso que recuerdo, y digo no es aleatorio porque estudió psicología, era de una psicóloga, ¿sí? Y uno diría, ¿qué tiene que ver la psicóloga con una asesora en imagen? Y ella dijo, yo cuando empecé, dije, lo tomé como algo para mí, para divertirme. En la actualidad, en ese momento hacía 2 años que ya había terminado, ella trabajaba con 2 ONG con mujeres con cáncer, trabajando sobre trabajo en grupo de mujeres, ¿sí? Sobre su imagen, y no tenía nada que ver con la frivolidad que uno cree, de te tiro lo que te queda bien y lo que no. Y yo ahí dije, qué interesante ver cómo uno de afuera diría que tiene que ver una psicóloga con una asesora de imagen, y ella también lo pensó así. Y justamente logró encontrarle el vehículo en su profesión, donde cómo era tan importante talleres motivacionales grupales en mujeres que estaban atravesando un tratamiento, donde la importancia de la imagen personal era tan fuerte y digamos, obviamente, quimioterapias, pérdida de pelo, un montón de cuestiones, donde de frívolo, chicas, como verán, no tenía nada. Y los conocimientos que Seguro. ella adquirió los pudo enlazar con la parte de la psicología. Entonces, digamos, uno le va encontrando el caudal donde uno a veces empieza a dedicar. Entonces no hay límites. La realidad es que es esa, es uno empezar a encontrar cómo lo conecta, ¿no? Eso es lo más Perfecto. interesante. Bárbaro, muchas gracias, es muy Bien, no, amable. a vos, a vos. Gracias. Muy interesante. Seguimos con las preguntas. Sí o sí hay que estar presentes en las clases, ya dijimos no, pueden verlas grabadas, no hay ningún problema, y después de última se sumarán alguna para hacer algunas consultas que les queden pendientes, las clases quedan grabadas. En Córdoba Capital está el curso presencial. Tengo entendido que no tenemos sede en Córdoba, si no me equivoco. Pueden ingresar a robertopiazzaoficial.com.ar y ahí ver todas las sedes de los institutos de Roberto. Me parece que en Córdoba no tenemos sede. Es una sola cuota, es una sola cuota. Soy coach, ¿me sirve? Total. Sí, 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 es un complemento total. espectacular. Bien, bueno, muchas gracias, quedé afuera y me interesa. Quédense tranquilas que les vamos a mandar todo el material por mail, lo van a poder volver a ver. Jueves 23 de abril, 16 horas. ¿Cuál es el precio? Lo repito, 3.600 pesos hasta el lunes 20 de abril inclusive. Después son 4.500 pesos. Facilidades de pago se puede hacer en hasta 12 cuotas sin interés, tanto la promoción como la no promoción, ¿eh? Se cursa 2 días a la semana, lunes y jueves. ¿Cuánto cuesta? En San Miguel tienen este curso presencial
Te tendrías que comunicar con la sede de San Miguel. No sé si es exactamente este contenido, porque los contenidos en cada uno de los institutos van variando de acuerdo a los directores y de acuerdo a los profesores. Van variando. Bajante, chango. Susana, estás levantando la mano, te estoy viendo. Decinos. La pregunta es repetitiva, pero la quería hacer igual. Yo los días jueves no voy a poder presenciarla ningún jueves, porque tengo salón de belleza y tengo tienda de ropa, todos juntos en un mismo local, o sea que en ese horario estoy todos los jueves trabajando después de que se levante la cuarentena. Igualmente, aunque ningún jueves la pueda hacer con ustedes, la puedo ver grabada. Por supuesto, sí, 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 lo podés hacer y te sumás los martes sin ningún problema. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, soy de Luján. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Susana. Dice, muy bueno, soy licenciado en Relaciones Públicas y maquilladora profesional, así que puede ser muy útil. ¿Hasta cuándo puedo inscribirme? Te puedes inscribir hasta el mismo día de la inscripción, perdón, del comienzo del curso. Lo que sí les recomiendo es que lo hagan cuanto antes por una cuestión de cupos y además de tener todo lo que se refiere a cómo conectarse. Este curso se va a ingresar con contraseña, es diferente. Entonces, cuanto antes tengan la información para conectarse, mejor. Tuve un problema en el trabajo y me atrasé y no llegué a ver la clase. Sí, vamos a mandar por video, por mail, todo el video y la información. El arancel del curso, lo repito, por las dudas, 3.600 pesos hasta el lunes 20 de abril, 4.500 a partir del martes. 12 cuotas, hasta 12 cuotas sin interés. Todas las clases quedan grabadas. Hay financiamiento hasta 12 cuotas sin interés. ¿Qué sucede si no tengo disponibilidad en ese horario? Lo pueden hacer igual, se pueden inscribir igual, van a poder acceder igual al contenido y nos pueden enviar las consultas por mail. Vamos a habilitar una clase en Google Classroom para que justamente subamos el material ahí, todos los que se inscriban, ¿no? Y puedan volver a ver las clases online, ¿sí? Ale, ha habido, Sí, decime, Ser. vi dos preguntas súper interesantes para responderlas, que por ahí le va a ayudar un montón. Una era que tenía que ver sobre si es redituable, cómo no saben el tema de los tarifarios. Por ahí eso lo charlamos más en el curso, pero no es que no quiero responder la pregunta, pero en realidad lo redituable va a tener que ver con lo que cada uno quiera hacer, ¿no? O sea, es como en cualquier profesión, o sea, no nos van a golpear la puerta porque sí, un poco hay que meterse en el mercado y ser un poco curiosos y ir a donde está la necesidad. Y por otro lado, otra chica decía que ya lo hizo al curso hace 4 años, y la pregunta es si le conviene hacerlo. Yo te haría otra pregunta, si ese curso te sirvió, si te completó tus dudas, o si te dejó más dudas que certezas, eso es fundamental. En realidad hay muchos cursos, y a veces, como les decía, a veces quedan con contenido muy antiguo, o cosas que uno dice, ¿qué hago con esto? No te dan cierta herramienta, no hay un buen feedback, entonces, si sentís que no estás completa, obviamente te diría que sí. Yo he hecho muchos cursos de cosas que no me han servido y los he vuelto a hacer. Eso va a depender de la seguridad que a uno le dé lo que aprendió. Así que si estás con dudas, obviamente te invito a que nos conozcamos. Bien. Me amé el curso, me encantó el profe, esos son para vos. Sí, a mí también. Sí, repito, 3.600 es por única vez, ¿sí? Dura 1 mes y medio nomás, exactamente. Podemos seguir después, dice. Bueno, pará, todavía no empezó el curso y ya querés seguir. Después vemos más adelante si hay para ampliar el contenido, ¿sí? Pasamos esta grabación por mail, ahí ya veo tu pregunta. ¿Qué duración tiene el curso? 12 clases de 2 horas cada una. Comienza el jueves que viene a las 16 horas. Bueno, voy a saltear, porque en general se están repitiendo todas las preguntas. Es el curso que dice fue muy bueno, lo dice en Piazza Urquiza. Seguramente lo debes haber hecho con Paula Parera, que también está en nuestro equipo de asesores de imagen. Aceptamos Mercado Pago, enviamos un link de pago, exactamente. Bueno, había alguien que estaba levantando la mano virtual, si no me equivoco. A ver si los puedo ver de vuelta. Daniela Peña y Débora Dover las tengo.
Si quieren se sale, ya están, no, les saco el silenciador así pueden hablar. Débora. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Hola. Bien. Bueno, nada, yo soy egresada de la última camada yo me egresé de maquilladora profesional, de la última camada de Piazza de Urquiza, así que ahora se están todas en Belgrano, así que les mando un beso a todos. Primero que Gracias. nada eso. Después, quiero hacer una consulta con respecto me reinteresa hacer este curso, la verdad que seguramente lo haga. Con el tema del certificado, eh, vi que daban certificado, o sea, creí escuchar que daban certificado. ¿Cómo lo van a entregar? ¿Virtualmente? O sea, lo mandan ¿cómo hacen con el tema del certificado? Sí, tenemos dos opciones. La primera y más rápida es siempre enviarlo en forma digital. Si lo Sí. querés en forma impreso, con sello y todo, nos tenés que hacer un pedido por escrito, que nosotros tenemos un formulario, después te lo enviamos y se envía o por correo o lo venís a buscar a la sede. A la sede de Belgrano. Exactamente. Sí. Era esa nada más la pregunta. Bárbaro, bueno. A ver, seguimos. ¿Desde Mendoza lo puedo hacer? Sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Tengan en cuenta que es solamente virtual, ¿sí? Que no es presencial y que los cursos presenciales se pueden hacer en todas las sedes de Roberto Piazza del país. Pueden ver las sedes en robertopiazzaoficial.com.ar. Bien, dice, ¿puedo traer info de la programación? La programación es un poco lo que vimos hoy, en realidad son 10 módulos y son 12 clases, así que más o menos es eso, no hay mucha más programación que esa, es casi un módulo por clase. Exacto. Te vamos a enviar el material hoy al finalizar el día. ¿Se abona el certificado? No, no se abona, se puede retirar en la sucursal de Morón, sí, pero nos lo tienen que hacer, nos lo tienen que solicitar. Les enviamos toda la info por mail. Creo que no me estoy perdiendo de ninguna otra pregunta importante. Y bien. Bueno, chicos, si no tenemos mayores consultas y preguntas, voy a agradecerles la presencia y el interés. Y estamos viéndonos muy pronto. Les repito, el ¿Dejamos mail el mail? es info@piazzabelgrano.com.ar, Piazza con doble Z. Y si no, Ahí nos dejamos nuestro responden, mail. sí, si no nos pueden responder el mail que ahora les vamos a enviar con el material y con la clase, nos responden ese mail y ya también tienen el contacto. Cintia Bravo también levantó la mano. Decinos, Cintia. Hola. 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 ¿Ya empezaron la clase hace rato? Hola, Te Cintia, pregunto porque no sabía que había que bajar la aplicación de Zoom. Me quería morir cuando me doy cuenta ahí que decía. No te hagas problema, sí, ya fue de 14 a 15, de todas formas quédate tranquila que está siendo grabada y te la vamos a enviar por mail. Si vos pusiste tu mail, cuando te inscribiste, te vamos a enviar un link para que la puedas ver. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por participar, los esperamos. Doy por finalizada esta sesión entonces. Gracias, chau. Gracias. Gracias. Nos vemos. Un gusto a todos. Chau, chau. Igualmente. Chao.